Baruch haba beshen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda su Ak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Vamos a continuar con esta historia que nos habla acerca de la vida de Yohanan Hamadbel. Una vida llena de misterios en la que solamente a través del hebreo nosotros podemos encontrar la revelación de todos estos misterios. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Yohanan? ¿Por qué fue llevado a la cárcel? ¿Por qué él tenía que anunciar, ir como punta de lanza, abriendo camino para recibir a Yahushua HaMashiach? Esto y muchas cosas más nosotros vamos a ver a través de esta historia. En la primera parte nosotros hablamos que Yohanan Hamadbel introduce de una manera maravillosa, sorprendente, lo que él conocía del Moshiach, lo que él conocía del enviado de Yahuwah, aquel que tenía que redimir al pueblo de Israel. Le hicieron una pregunta: ¿tú eres el Naví, el profeta que había de venir? ¿Tú eres Eliyahu Hanabí? ¿Tú eres la luz que había de venir? Dice: yo no soy la luz, yo no soy aquel que, ni soy Eliyahu, ni soy el profeta que había de venir, en el cual está revelado en el libro de Devarim, cuando nos dice acerca de que Yahuwah le dice que uno de entre sus hermanos habría de venir. A él teníamos que escuchar y a él teníamos que oír y obedecer. Shema Yisrael. En esta segunda parte posiblemente nos vamos a ir a una tercera, una cuarta enseñanza, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que hablar. Así es de que yo le invito a usted que saque su escritura, que usted vaya viendo, vaya tomando apuntes, anotaciones, porque esto va a ser maravilloso para usted, así como lo ha sido para mí. Yahuwah les bendiga grandemente en este Yom. Estamos ya muy próximos para celebrar la celebración, una de las celebraciones más grandes, que se llama Pesach. Primeramente iniciando por el Año Nuevo. En el primer Jodesh nosotros celebramos Año Nuevo. 10 días después nosotros tenemos que tomar el cordero, prepararlo para posteriormente sacrificarlo en el día 14. Esto fue exactamente lo que sucedió con Yahushua HaMashiach. Fue tomado él, llevado prisionero desde el día 10, y durante 4 días él fue llevado a juicios, fue llevado a investigación para declararlo culpable. Al no encontrar culpable, definitivamente lo sacrifican de una manera brutal. En el día 14, que nosotros hacemos la celebración de Pesach, Yahushua HaMashiach fue sacrificado colgado en un madero, y posteriormente, al siguiente día, él tenía que ser bajado de ese madero, ser sepultado, porque inmediatamente entraba el Yom Shabbat, en el día 15. Vamos a comenzar nuestra enseñanza, porque nosotros estamos yendo rumbo a esa preparación, preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra nefesh. Todo nuestro ser tiene que estar completamente dispuesto para recibir la grande bendición que Yahuwah ha delegado por medio de Yahushua HaMashiach para traer liberación a nuestra vida. Los Ofrim y los Prushim, los líderes religiosos de aquella época, sabían muy bien que el Naví Eliyahu tenía que venir antes que el Moshiach. Esto nos lo revela Matillahu, capítulo 17, verso del 10 al 13. También Mateo, capítulo 11, del 13 y 14. Mas no se dieron cuenta que Eliyahu, del que hablan las escrituras, era Yohanan Hamadbel. Ellos pensaron que así como Eliyahu Hanabí había subido al Shamaín en un carro de fuego y caballos de fuego, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, así también tenía que venir. Lo que sucedía es que no podían ver lo que Yahuwah no les permitió ver, pues ellos estaban violando el Torah de Yahuwah. Esto ya lo leímos en la enseñanza anterior en Yohanan, Juan, capítulo 9, del 39 al 41. Tenemos más evidencia de cómo es que
los Ofrim y los Prushim, que eran los líderes religiosos de aquella época y que dirigían el templo, ellos estaban contaminados. Otra de las incógnitas que nosotros teníamos o habíamos puesto aquí en la enseñanza es por qué Yohanan comenzó su abodá, su ministerio, su servicio en un río y no lo comenzó en el templo, puesto que él era el hijo de un Cohen Hakadol llamado Sejarjá, Zacarías, pero él no comenzó su ministerio. Esta es otra de las preguntas que también nos deja de alguna manera como, ¿qué sucedió? ¿Por qué comenzó su ministerio ahí? ¿Qué representa? Hice una revisión completa sobre esta palabra de sumergir, de zambullir dentro del agua, y no aparece por ninguna parte en relación con esta palabra, sino que la única persona que le pide que sea sumergido en agua es Naamán, un hombre que era un asirio y además tenía lepra. Él se queja y dice, no hay mejores ríos allá en la tierra de donde yo vengo. ¿Por qué me tengo que sumergir en estas aguas lodosas que no son cristalinas? Estas aguas del Jordán eran aguas como tipo café, así, no era transparente, no era clara, sino como si estuviera mezclado con barro o con la misma tierra del río. Por esa razón él se quejaba. Sin embargo, cuando él obedeció, se sumergió 7 veces, este hombre salió limpio, una cara limpia completamente, sin impurezas, y maravillado y sorprendido de lo que había hecho Yahuwah, fue a agradecerle a Elisha. Junto estaba su talmid, Jesse, que él quiso tomar de esa bendición porque Elisha no lo quiso recibir. Pero Jesse, movido de ambición, fue y pidió las prendas según para una visita que tenía. Pero esa lepra se le fue pasada a Jesse por su ambición. Bueno, esto lo vamos a ver quizá al final de la enseñanza. ¿Dónde se habla o dónde se dice que Yohanan es Eliyahu? ¿Dónde se dice que Eliyahu tenía que venir en Rúa? ¿O qué representaba, qué significa que tenía que venir Eliyahu? ¿Era en carne y hueso? ¿Era en Rúa? ¿O era la Rúa de Eliyahu puesta en alguno de estos varones, ya sea Yohanan Hamatbel o ya sea Yahushua HaMashiach? Es decir, el mismo fervor, el mismo sentimiento, la misma necesidad, el mismo corazón para servir a Yahuwah. ¿A qué se refiere? ¿Es un concepto o es un plan del Shamaim? No precisamente Eliyahu se aparecería como en la época que estuvo aquí sobre la tierra, antes de ser levantado sobre el carro de fuego, sino que la Rúa de Eliyahu, con todo su sentido de fuerza, de autoridad, de conocimiento, tendría un efecto en Yohanan, así también como en Yahushua HaMashiach, pues la Rúa de Yahuwah es la misma, no cambia. Esa misma Rúa nos tenía que revelar, como nos dice el Sefer de Yeshayahu, Isaías capítulo 11, que ese mismo Rúa vendría sobre la persona de Yahushua HaMashiach. Usted puede leer los 7 Ruajot de la Rúa HaKadesh que posarían sobre Yahushua HaMashiach. Sefer de Malaquías capítulo 4, verso 5 nos dice, miren, les enviaré a ustedes a Eliyahu Hanabí. Eliyahu quiere decir, mi Yahuwah es Yahuwah, Eliyahu. Mi Yahuwah es Yahuwah, que él es el portavoz, el profeta. Por alguna razón que usted ya conoce, nosotros no utilizamos la palabra profeta. Ya lo explicamos en diferentes ocasiones. Así es de que cuando nos refiramos a un personaje que usted conoce como profeta, lo vamos a nombrar como portavoz. Eso va a ser la primera palabra, posiblemente lo reafirme con la palabra profeta para que sea primero la palabra portavoz, porque es un enviado, un mensajero que trae
a su vida la palabra de Yahuwah, escucha o ve en una visión, en un sueño, y lo manifiesta. Es portavoz. Un profeta, por lo contrario, viene siendo alguien que adivina, que no sabe lo que es, lo que va a suceder, pero intuye que va a suceder, como lo haría un adivino. Por esa razón no utilizamos esa palabra, sobre todo para las personas que nos están escuchando por primera vez y que posiblemente no logre captar por qué razón cambio esta palabra de profeta. La cambio por portavoz. Un portavoz de Yahuwah. Dice, antes de la venida del día de Yahuwah, grande y espantoso. Dice Malaquías 4:5, que Yahuwah va a enviar al Naví Eliyahu. Lo iba a enviar antes del día grande y espantoso de Yahuwah. ¿Cuándo es ese día grande y espantoso? Ese día es el día del juicio, el último día, el gran final, el Yom Hadin, como se conoce, día del juicio. Así es de que todavía no ha llegado ese día. Todavía puede estar presente ese Rúa de Eliyahu en cualquier personaje, posiblemente de nosotros, con ese fervor, con esa fuerza, con ese deseo de servir, como sucedió en la vida particular de Yohanan Hamatbel y Yahushua HaMashiach. Pregunta, ¿ya llegó el Yom Hadin? Todavía no, pero ya vino a Yohanan y a Yahushua. Vamos a ver por qué. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver los corazones de los padres a los hijos, los corazones de los hijos a sus padres. No sea que yo venga y golpee la tierra con destrucción completa. Esta es la intención. Este es la fuerza, este es el movimiento que la rúa de Eliyahu Hanaví iba a hacer voltear. Primero, todos aquellos de las 10 tribus y aún de la casa de Yahudá que fueron esparcidos alrededor de la tierra, tenían que volver a su padre Yahuwah, el creador de todas las cosas, iba a hacer volver los corazones de los hijos a los padres, aquí tiene un orden, y él hará volver los corazones de los padres, en este caso Yahuwah, a los hijos. No solamente los padres, el padre Yahuwah, Abba Yahuwah, que está en el Shamaín, sino también en la misma tierra, que teníamos que volver en ese arrepentimiento, en Aliyat Teshuvah, como la misma escritura nos describe acerca de los Abot, de los padres, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. No solamente con los padres terrenales, sino también se refiere a los de Rúa, a los que tienen una injerencia en nuestra propia vida. No sea que venga y los golpee con una destrucción completa. Así que la parábola del hijo pródigo que vuelve al hijo al padre, así también el Am Yisrael, ya sea por cautiverio o por cualquier otra situación, condición, se había apartado de Yahuwah su creador. Ahora por medio de Yohanan, que es el portavoz, el enviado de Yahuwah, y Yahushua están haciendo volver al Am Yisrael, haciendo volver a los padres, primero a Yahuwah, posteriormente a su emuná. Y su emuná está escrita en el Sefer Torah, en el libro de la instrucción. ¿Cuál era el objetivo de Yohanan? ¿Cuál era la misión? ¿Qué fue lo que Yahuwah le encomendó, le encargó para que abriera el camino para que pasara Yahushua HaMashiach? Preguntaron, ¿quién eres? ¿Eres Eliyahu, el Naví? Tanto ambos nombres de Yohanan y de Yahushua fue dado a sus padres por medio de una revelación por voz de un querub llamado Gabriel. La palabra Gabriel significa fortaleza de Yahuwah, o Yahuwah es mi fortaleza. Ambos tenían una misión que cumplir. Enviados por Yahuwah, tenían que cumplir una misión. Esta es la misión que nosotros tenemos que descubrir.
nos reúne en este día para descubrir qué es la misión que Yahuwah encargó a Yohanan Hamadbel. Por supuesto, hemos escuchado más de Yahushua HaMashiach, pero de Yohanan conocemos muy poco. Sefer de Marco, capítulo 1, verso 4, nos dice: y vino Yohanan para sumergir en el desierto, y él llamó al pueblo para volverse, es decir, para arrepentirse de su camino, sumergirse para el perdón de sus pecados. Posiblemente nos describe a un personaje que está clamando, gritando, pero dice para sumergirse en el desierto, no dice para sumergirse en las aguas. Por esta causa nosotros pensamos que era en un río, porque él hacía inmersión en un río. Pero aquí la palabra que aparece es para sumergirse en el desierto. Él llamó, clamó al pueblo para volverse, para arrepentirse de sus pecados y ser sumergidos para el perdón de sus pecados, es decir, de la culpa que ellos tenían. La palabra que aparece es Tabel, Strong H2881, que viene de la palabra tabal, significa sumergir, hundir, mojar, teñir, zambullir. Esta palabra aparece 16 veces en el Tanaj. Como les dije al principio, yo estuve revisando estas palabras en relación a tabal o tabel. ¿Qué quiere decir? Literalmente, ser sumergido, como cuando alguien se sumerge completamente y no queda nada afuera, sino está completamente sumergido. Si usted suma 16, 1 más 6 nos da 7. Este número es impactante porque a través de esta enseñanza nos vamos a encontrar con muchos 7. El 7 no solamente habla de la perfección, sino que nos habla de una presencia en nuestra vida. Esa presencia se llama Ruach HaKadosh. Esa letra que aparece en todos los escritos en relación con Yahushua HaMashiach, lo vemos también presentado en la vida de Yohanan Hamadbel. En la enseñanza primera, en la primera enseñanza que nosotros vimos, hablamos acerca del nombre de Yahoshua o Yahushua sin la letra Hei al final, que está relacionado con Josué. Pero en la persona de Yahushua aparece la letra Hei, la letra H al final de su nombre. Esta letra Hei hace referencia al número 7, a la persona de la Ruach HaKadosh. La Ruach HaKadosh que está dentro de nuestra vida. En otras palabras, aparece esta misma palabra o con el número 7 en la palabra Sadik, justo. Esto lo vamos a encontrar aquí en esta enseñanza. En el único lugar donde se sumerge un ser humano es con el leproso Naamán, que había venido con el Nabí Elisha. Esto lo encontramos en 2 de Reyes 5:14. Dice, entonces, ¿de dónde sacó Yohanan el sumergir en agua y luego en un río? ¿Por qué razón? ¿Qué quiere decir todo esto? Este concepto marca y define la diferencia completamente de un antes de un después. Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Al ser sumergidos, es un símbolo de morir a mi persona, a mi yo personal. Morir a la carne, morir a la vieja manera de vivir, sin Yahuwah. Y la pregunta que había yo tenido por mucho tiempo, y que en esta enseñanza Yahuwah nos va a permitir descubrir, ¿por qué razón le cortaron la cabeza a Yohanan? Toda Rabá, porque usted está interesado en descubrir este mensaje y esta revelación, porque se va a maravillar. Cuando usted sepa por qué razón fue cortada la cabeza, usted se va a quedar sorprendido. Yo me hacía muchas veces la misma pregunta. ¿Acaso Yahushua, con todo el poder que tenía, resucitaba muertos, sanaba enfermos, hacía milagros y maravillas? ¿Por qué no podía resucitar a Yohanan Hamadbel?
volverlo a revivir como lo hizo con Lázaro, Eleazar. Si lo hizo con él, ¿por qué no lo hizo con Johanan? ¿Por qué cuando aparece y supo Yahushua que fue cortada la cabeza y él se retiró a otro lugar? Como si nada lo hubiera movido, como si otra cosa hubiera sido completamente un cambio de capítulo. Vuelta la hoja a un lado y continuar con su abodá, con su ministerio. Yo decía, sin embargo, aquí tenemos nosotros una respuesta. Romanos capítulo 6 del 1 al 23. Esta es una de las posibles respuestas. Hay muchas más que las vamos a descubrir en esta enseñanza. Muertos al pecado, resucitados para vida perpetua, siervos de la justicia. El concepto de sumergir, permanecer por unos breves segundos debajo del agua, es encontrarse completamente con la muerte, con negarme a mí mismo. El que no se niega a sí mismo, nosotros tenemos que negarnos a sí mismo, renunciar a nuestro yo, a nuestra vida personal. A la hora que estamos debajo del agua, si ustedes se dan cuenta, muchas personas en muchos lugares cometen un error. El error de sumergir, de pasarlos al río, de sumergirlos, lo hacen para atrás. Pero cuando es para atrás, no es para Yahuwah. Cuando nosotros hacemos las cosas para Yahuwah, lo hacemos como si fuera una reverencia hacia adelante, no para atrás. Este es un caso en donde en muchas ocasiones aparece que cuando Yahushua les dice, yo soy, ¿se acuerdan cuando fue aprendido que Yahudá de Iscaria lo besó maestro? Y Yahushua le dice, ¿así entregas al Hijo del Hombre? Dice, buscamos a Yahushua. Y Yahushua les dice, yo soy. Y dice que ellos se cayeron, pero se cayeron para atrás. Esto es un impacto, pero para el enemigo. Para atrás es para el enemigo, para enfrente es para Yahuwah. Cada vez que nosotros tenemos que hacer una inmersión de purificación, lo tenemos que hacer para adelante, nuestra cara viendo hacia el río, y tenemos que sumergirnos para adelante, no para atrás. Una vez que nosotros estamos como en posición literalmente fetal, cuando un bebé va a nacer, está en posición fetal, así completamente encogido, para adelante, no está para atrás. Y cuando nace un bebé, lo primero que hace es respira, jala aire y comienza a llorar. O de alguna manera hay un trauma en ese tiempo, en ese breve tiempo, y es cuando el doctor le da una breve nalgadita para que el bebé saque todo el llanto que pueda tener. Esto es por el impacto, un cambio dentro del vientre de la madre, un cambio a salir a la luz, da a luz. Este es el sentido de ser sumergidos, morir por breve tiempo, y cuando uno sale, respira uno. Pero ese aire que respira es la representación, una señal, un símbolo de la vida. Y la vida, como lo explicamos en el primer video, es la Ruach HaKadosh, Hayá, la vida, la Ruach, la madre de todo ser viviente, Hawá, como Eva, Hawá, la madre de todos los vivientes. La Ruach HaKadosh, la Ruach, Yahuwah, sopló aliento de vida sobre las fosas nasales de Adán, y este tuvo vida. Ese es el concepto, ese es el sentir cuando uno se sumerge en el agua. Para cuando esta persona sale, representa la resurrección, vivir, respirar. Ahora está relacionado con este aire, que en hebreo es Ruach. La palabra para aire o viento es Ruach. Esta relación la encontramos a todo lo largo del Brit Hadashah. Pacto renovado, muerte y vida. Antes, después. Es exactamente el mismo concepto
del que nace del agua y de la rúa no puede entrar al reino de Yahuwah. El agua representa la purificación, la limpieza producido por la inmersión de purificación. Por otro lado, rúa significa caminar en obediencia en los caminos de Yahuwah, llamados halajot o halajá, camino de Yahuwah, en obediencia al Torá y sus mandamientos. Esto se hace solamente a través de la emuná, de la fidelidad. Esto también lo hablamos en el primer libro de Juan, en el primer capítulo de Juan. ¿Quién es Yahushua? Nos dice que Él es la luz, Él es el nuevo nacimiento, Él es la nueva vida de transformación que surge en nuestra vida. Esto tiene que ser en emuná, algo que nosotros no vemos, pero lo creemos, porque un día nosotros vamos a ser transformados, cambiados de un cuerpo corruptible, que es en el que estamos ahorita, pero vamos a ser transformados, un cambio, una nueva resurrección a una nueva vida. Así como Yahuwah le pidió a Avinu Abraham que contara las estrellas, y aunque Avinu Abraham no las contó porque es imposible contarlas, así también le es contado cuando nosotros hacemos esta inmersión de purificación, nos es contado por emuná. De la misma manera, nos es contado como hacer la inmersión de purificación, mikvah tevilá, en nuestra propia vida. Es un acto de emuná. Dicho en otras palabras, para las personas que no han escuchado esta palabra emuná, algo relacionado con la fe. Que bueno, nuevamente la palabra fe está relacionado con un demonio, por eso no usamos la palabra fe. Usted nos tiene que disculpar si posiblemente existan palabras que no alcanza a comprender. Yo las explico para que usted las comience a relacionar. Fe no es lo mismo que emuná, pero es muy parecido. O vamos a decirlo, utilizamos esta palabra. Emuná es una palabra hebrea. Fe es un dios griego llamado Fi, es un demonio. Por esa razón no la incluimos ni la comentamos. Solamente para efectos de enseñanza, para aquellas personas que están caminando en emuná, en fidelidad, a buscar a Yahuwah. En el Sefer de Matillahu y en el Sefer de Marco no se exige, o más bien, en el Sefer de Matillahu y en el libro de Marco, Sefer de Marco, se exige de manera contundente una confesión pública de los pecados, antes de poder llegar a hacer la inmersión de purificación. Aquí les dejo estas citas, Mateo 3:6 y Marco 1:5. Antes de hacer la inmersión era necesario confesar los pecados. Esta es una manera de hacer Aliyat Teshuvah, volver con dolor a Yahuwah y su Torah. Primero es un acto de emuná, confesar, y luego un acto físico, ser sumergidos en agua. Esto sucede de la misma forma que la circuncisión. Primero, el acto físico de cortar la carne es como una inmersión de purificación, un acto de emuná, y después viene un acto de rúa. Pero esto no lo hacemos nosotros, sino lo hace la Ruach HaKadosh. Para esto nosotros solamente tenemos que ser obedientes al Torah de Yahuwah. La circuncisión del corazón lo hace la Ruach HaKadosh. No es cuestión de nosotros. Yo no tengo que convencer a nadie, sino la Ruach HaKadosh habla a su corazón, a su intimidad, y le revela quién es Yahuwah. La purificación por medio del agua o fuego, lo que nos dice en Números 31:23, lo que resista el fuego tiene que pasar a fuego, principalmente lo que son metales y artículos que no se consumen con el fuego. Aquello que se consume tenía que ser llevado a lavarlos con agua. De esa manera quedaban purificados. Cosas como la madera o algunas prendas de vestir, pues no las puede uno pasar al fuego porque se consumen. Esta es una manera de purificación, ya sea por medio del agua o ya sea por medio del fuego. Si Johanan era un hijo de la familia de Aarón y le correspondía servir a Yahuwah
en el Beit HaMikdash, ¿por qué no lo hizo ahí? ¿Por qué no comenzó su ministerio ahí? Johanan era un Kohanim, legítimamente, él tenía que suceder o de ir detrás de su padre, Sejarjá. La escritura no nos dice que Sejarjá era el Kohen Hakadol, pero en uno de los libros que vamos a leer el día de hoy, nos revela y manifiesta que Sejarjá era el Kohen Hakadol. Esto es de verdad sorprendente, cómo podemos encontrar respuestas, pero en la escritura muchas veces no se nos explica todo. No quiere decir que no sea necesario. Para interés de esta enseñanza, es necesario conocer que él era el Kohen Hakadol. Para otras relaciones quizá no sea tan relevante conocer que Sejarjá era el Kohen Hakadol. Sin embargo, por causa de Johanan, que a él le correspondía ser el siguiente Kohen Hakadol, Yahuwah no lo envía al templo, al Beit HaMikdash, no lo envía ahí. Él va a comenzar su abodá, su ministerio, en un río y además en el desierto, en un lugar donde no hay nada, donde la vegetación es muy escasa, pero está un río. Ahí es donde él levanta su voz y hace el llamado. Hace algún tiempo yo había hecho una pregunta a la congregación. ¿Qué hace el Am Yisrael en el desierto? ¿Por qué Johanan comenzó su ministerio en el desierto? Para eso he preparado otra enseñanza con este tema. ¿Qué hace el Am Yisrael en el desierto? Eso lo vamos a tocar en otro tema por separado, porque es un poco amplio, y para no meter más mezcla o revolver esta enseñanza con otras, separé la otra parte. ¿Se ha usted preguntado quién le enseñó Torah a Johanan? Aunque no tenemos un registro de la fecha de cuándo murió Sejarjá, el padre de Johanan, lo más seguro que sus primeros años, su propio padre se convirtió en el maestro de Johanan. Posiblemente, esto lo vamos a descubrir. No es una respuesta inmediata que decir, esto sí, esto no. Lo que yo estoy logrando, o lo que quiero hacer en ustedes, que usted se formule preguntas, que usted se cuestione quién fue su maestro. Hay muchos temas a debatir donde personas afirman que fue un grupo de algunos sacerdotes, otros que fueron los de Qumran y mucha gente, pero Johanan no tenía que mezclar su aprendizaje, sino él tenía que recibir la instrucción de parte de Yahuwah. No podía, porque había una contaminación tan impactante de doctrina, de enseñanza, de libros, pero toda esa información Johanan la tenía a su alcance por medio de su padre, Sejarjá, que era el Kohen Hakadol en aquella época. Por eso me atrevo a decir que posiblemente él haya sido su maestro, quien le enseñó los primeros pasos. Los bebés comienzan a aprender no desde que nacen, sino aún desde el vientre de su madre. Él comienza a recibir. No nos dice la misma escritura que cuando se encontró Miriam con la mamá de Johanan Hamatbel, dice que el niño saltó. Quiere decir que los bebés pueden escuchar, oír, aprender todo lo que la instrucción de parte de Yahuwah tenía que venir para él. Durante todo este tiempo, Sejarjá se había convertido en un hombre que cuidaba a su familia, desde toda la vida, desde todo el tiempo. Luego la escritura nos dice que él estuvo en el desierto y se alimentó de miel, de langostas. Esto también nos habla de una forma metafórica, no quiere decir que solamente comía miel y langostas, sino en el sentido de que es una forma de comer de alguna manera que viene del alimento de parte de Yahuwah, un alimento natural, saludable. Lo mismo que sucedió con el Am Yisrael, que estuvo
durante 40 años en el desierto y fue alimentado por Yahuwah con maná y bebía agua de la roca. Esta es una relación que nosotros podemos encontrar con el alimento que Johanán comía, miel y langostas. Miel y langostas, un alimento saludable para su vida, alimento que provenía de parte de Yahuwah. Un alimento suficiente para nuestro cuerpo, lo mismo la miel y las langostas, es un alimento posiblemente a nuestro parecer muy ligero, pero estoy seguro de que también Yahuwah enviaba alimento para Johanán, llevaba agua, también que era enseñado por un querub. ¿Por qué no pensar que Johanán tuvo como maestro a un querub que le mostraba el Torah de Yahuwah? Y posiblemente me va a decir, ¿y de dónde sacó que un querub puede enseñar? Vamos a verlo. Antes de ver los siguientes pasukim, las langostas que se alimentan del campo no son animales impuros. Esto lo dice el libro de Levítico, Vayikra, Devarim, capítulo 14, del 3 al 21. Nos habla de ellos, de estas langostas, de estos insectos alados que tienen 4 patas y que pueden de alguna manera impulsarse. Está permitido, hay una lista en el libro de Levítico capítulo 11 de animales puros y animales impuros. En específico, en el verso 20 al 23 de Vayikra, nos habla de insectos alados y que saltan con sus 4 patas, y entre estos están las langostas, grillos, chapulines. Su alimento no está contaminado, ni mucho menos adulterado, como lo mismo que sucede con los corderos, con el ganado vacuno, que se alimentan igual de pura hierba, alimento o animal de alguna manera que no está contaminado, que coman carne de otro cuerpo, de otro animal, sino pura hierba. Y además son rumiantes, están regresando, comiendo su misma comida durante varias veces que lo repiten. Vamos a ver un libro apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago, o libro apócrifo de Santiago. Quizá usted ya lo ha escuchado. Yo grabé un audio en esta enseñanza en relación con el Sefer Protoevangelio de Santiago. Si usted lo quiere escuchar, ahorita le pongo la enseñanza. Protoevangelio de Santiago, capítulo 8, verso 1, dice: y sus padres se sentaron maravillados, exaltando a Yahuwah Elohei por la niña. La niña es Miriam, la madre de Yahushua HaMashiach, cuando ella era una bebecita, que también Ana, que era su mamá, Hannah, no podía tener hijos. Hasta de una edad muy avanzada nació esta niña llamada Miriam, que posteriormente se convertiría en la madre adoptiva de Yahushua HaMashiach. La Ruach HaKadosh había venido sobre Miriam y había puesto en su vientre el producto de Yahushua HaMashiach. Ella no había tenido intimidad con Joseph. En este libro de Protoevangelio de Santiago, ahí lo describe. Si usted lo quiere buscar, si no, yo le voy a dejar la liga para que usted escuche este libro. Dice: sus padres se sentaron maravillados y exaltando a Yahuwah por la niña, hablando de Miriam, que no se dio vuelta hacia atrás. Miriam estaba en el Heikal de Yahuwah como una paloma que es alimentada. Una paloma, no sé si usted avienta un poquito de maíz en una plaza, en un lugar público, y las palomas comienzan a comer de lo que uno les está dando. Aquí así dice: Miriam estaba en el Heikal, en el templo de Yahuwah, como una paloma que es alimentada. Y luego dice: y recibió alimentos de la mano de un querub, de un enviado. Aquí está una respuesta. Así que tanto los 40 años del desierto que Yahuwah le dio al pueblo de Israel alimento del Shamaín, como Miriam, que había recibido el alimento por parte de Yahuwah. Éxodo, Shemot, capítulo 16, del 6 al 8. El Nabí Eliyahu fue alimentado por cuervos,
si no creemos que puede ser alimentado por un querub o por el mismo Yahuwah, aquí nos habla en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del 2 al 4. El Nabí Eliyahu fue alimentado por cuervos. Esto, ahí está escrito, ya sea que sea un ave, la propia ave, o que así se les denomine a un tipo de hombre, a un árabe, a un egipcio que se le llame cuervo, posiblemente por el color de piel. Pero la escritura dice que fue alimentado por cuervos. No nos vamos a meter ahí porque no vamos a salir de ese lugar. No voy a explicar a qué se refiere con los cuervos. Simplemente la escritura literalmente dice que era alimentado por cuervos. En el libro de Samar, Salmo capítulo 78, verso 25, dice así: grano de valientes. Esta palabra abirim puede ser valientes, traducido también como querubín. Puede ser traducido como guerreros, poderosos. Esta palabra abirim, lehem abirim, grano de valientes, comió el hombre. Alimento les envió hasta saciarse. Un cuarto testigo. Cuarto testigo, donde se puede recibir alimento y no precisamente de un padre o de un ser humano, sino otras personas, ya sea los cuervos, ya sea un querub, o por medio de Yahuwah que nosotros podemos tener alimento. Los llamados mikveh o mikveh, que comúnmente nosotros escuchamos por boca de los yahudí, estas son unas albercas de forma ritual, utilizadas para purificarse, y en aquel entonces, en la época de Yahushua HaMashiach, se utilizaban para cuando llegaban peregrinos, asistían a las Moedim cada año, tenían la necesidad de purificarse. Esto era muy importante porque este acto representaba presentarse delante de Yahuwah para presentar sus ofrendas, y ellos tenían que estar purificados. Esto no era una manera personal que ellos se tenían que purificar a sí mismos, sino que alguien les asistía, alguien los acompañaba, alguien les ponía agua, y de esta manera ellos eran purificados. Exactamente el mismo concepto es el que adopta Yohanan hacer este acto. Introduce a la persona que ha pedido perdón, que se ha arrepentido de una manera simbólica, viene al río y con la ayuda, con la mano de Yohanan, le introduce. Es decir, hay alguien que lo está acompañando. Un acto de muná, de purificación. Primero una acción previa de confesar los pecados. Esto radica en el hombre interior. Posteriormente el lavado físico, la parte exterior, como un acto de muná. Entonces es ahí cuando aparece Yohanan Hamadbel. Si usted recuerda, como una pregunta, usted, de verdad que hay muchas preguntas. Si nosotros nos ponemos a revisar cuántas preguntas hay, dudas, cuestiones que quizá por muchos años la gente se ha preguntado las mismas preguntas y quizá hayan tenido las mismas respuestas. ¿Por qué o cuál es el día en que nosotros hacemos confesión de pecados? Usted que ya tiene algún tiempo ya sabe cuándo se hace confesión de pecados. ¿Cuándo se lleva a cabo ese día de expiación? ¿Quién confesaba los pecados? ¿Qué pecados eran o cuáles pecados eran los que correspondían para el perdón de los pecados de acuerdo al Torah de Yahuwah? No podía ser cualquier pecado. Había una lista específica de cuáles son esos pecados. ¿Cuáles eran los pecados que sí se podían perdonar? ¿Por qué no se esperaron hasta el día de esta celebración de Yom Kippur? Y si era en la época de Yom Kippur, cuando Yohanan estaba haciendo este llamado para que el pueblo se arrepintiera, ¿por qué lo hicieron en el río y no fue con un Kohen Hakadol al templo? Sino este día que nosotros hacemos esta confesión de pecados, que lo hacemos cada año, nosotros confesamos pecados en el día de Yom Kippur.
día de expiación, día de perdón. En el séptimo mes, en el día 10, nosotros tenemos que llevar a cabo esta Moed de Yahuwah. Esta es una instrucción. ¿Por qué no lo hicieron por medio de un Kohen Hakadol? Es decir, en el templo. ¿Por qué en el río? Es posible que usted se pregunte esto. Pues, si ellos son hebreos, israelitas de la casa de Yahudá, y quizá había algunos de la casa de Efraín, ¿por qué razón no están usando el templo? Es importante que ponga usted atención, porque estas preguntas y otras más van a ser respondidas. Lo vamos a ver en esta enseñanza. Usted tiene que estar muy atento. Yo tengo que hacer una introducción para que cuando usted comience a descubrir, comience a ver respuestas a toda esta enseñanza, porque hay muchas preguntas. Yo también tenía esas mismas preguntas. Simple y sencillamente, a veces no había forma de que alguien me las explicara. O no había llegado la oportunidad de que alguien me explicara por qué razón. Hemos escuchado muchas enseñanzas de Yohanan, pero todavía hay más a profundidad. Que esto, definitivamente, la Ruach HaKodesh ha abierto nuestro entendimiento, nuestro corazón, para hablar esta palabra de revelación. Libro de Marco 1:4, que es el que acabamos de leer. Vino Yohanan Letabel para sumergir en el desierto, y él llamó Behukara el Jaam. Él llamó, clamó, gritó al pueblo para volverse, para arrepentirse de su camino y ser sumergidos para el perdón de los pecados. Tenga presente este detalle. Hay dos registros en el Torá donde Yahuwah, por medio de Moshe Rabbeinu, les da a beber agua del río. Esto no lo pierda de vista. Yo quiero que usted guarde esta pregunta o este detalle, porque esto tiene esta relación de la roca y de Moshe Rabbeinu, que en una le habla y en otra lo golpea. Aparentemente pueden ser eventos diferentes, pero es el mismo evento. La casualidad o la razón tiene una explicación que lo vamos a ver. No se le olvide este detalle. Desde aquí le estoy previniendo porque usted lo tiene que guardar. ¿Qué sucedió? ¿Qué hay ahí? ¿Qué puedo encontrar en la relación de Moshe Rabbeinu con que les dio de beber agua? En una le habló y en otra lo golpeó. ¿Cuál es la razón? La primera, debía hablarle a la roca para que le diera agua. Y le habló y salió agua de la roca. Esto está registrado, Éxodo capítulo 17, verso 4. En la segunda ocasión, debía hablarle y la golpeó. Números capítulo 20, del 7 al 11. Esta fue la causa de que Yahuwah le dijera que no entraría a la tierra prometida. O quizás sea la excusa, el pretexto para que Moshe Rabbeinu no entrara de una manera física a la tierra prometida. ¿Usted se acuerda cuál es el otro nombre que recibió el libro de Marco? A ver, en el libro de Marco, que es el libro que acabamos de ver, tiene otro nombre, en hebreo tiene otro nombre. Quizá en la Reina Valera solamente aparece Marco, pero en hebreo, el libro de Marcos, o Marco, tiene otro nombre, Yohanan Moshe. Maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué razón nos quiere revelar algo Yahuwah con el nombre de el Sefer de Marco, el libro de Marco? Yohanan, hablando de Juan el Inmersor, y Moshe, hablando de Moshe Rabbeinu. Impactante, es interesante. Antes de continuar, vea la palabra que aparece en Marco 1:4, es la palabra kará. Voy a leerles el libro. La palabra kará está en pasado y significa llamó, clamó, anunció. Cuando nos dice Behukara el Jaam, y él llamó, él clamó, él gritó al pueblo, está en pasado, está escrito en pasado. Esta palabra significa llamó,
clamó, anunció, convidó, convocó, gritó, invitó, invocó, leyó, llamó, nombró, pregonó, proclamó, publicó, renombró, trajo y dio voces. Igual como Moshe Rabbeinu les hablaba al Am Yisrael en el desierto. La primera vez que debía hablarle a la roca. Y llamó. Y llamó. Esto no se le olvide, por favor, porque a veces se me borra del mapa o del recuerdo lo que tengo que escribir. Pero no se le olvide, por favor. Yohanan Hamadbel llamó al pueblo. Lo mismo que Yohanan Moshe o Marco en el libro de Éxodo capítulo 17 verso 6. Moshe Rabbeinu le habló, a pesar que él tenía problemas con el habla, que era tartamudo, él le habló a la roca y todo perfectamente sucedió y estuvo bien. Vamos a continuar. Si no hay un arrepentimiento del alma que también representa en su parte interior, en su rúa, entonces la acción físicamente de ser sumergidos bajo el agua no tiene valor. No surge ningún efecto secundario. El efecto tiene que ser: me arrepiento, estoy verdaderamente compungido, siento el dolor, siento la necesidad de hacer un cambio en mi vida, y entonces bajo al agua y el efecto surge. Hay un efecto secundario, un nuevo nacimiento. Cuando se trata solamente de cumplir un protocolo, cumplir un rito, cumplir con... Es que mi mamá me está obligando, mi papá me está obligando a que haga yo la inmersión de purificación. No hay un efecto secundario. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, dolor en su vida interior, dolor de causar tristeza en Yahuwah, de estar separado, y ahora surge un efecto secundario. Si no hay arrepentimiento, no hay un valor, no hay un efecto. Pero si hay arrepentimiento en la confesión de los pecados, entonces sí se lleva a cabo la acción de purificación en agua. Este acto tiene que ver radicalmente con un cambio completamente. Esto trae como consecuencia un nuevo nacimiento, como en el caso de Nicodemo. Nos dice Yohanan, capítulo 3, verso 3. Nicodemo era un sacerdote, un Kohanim, miembro del Sanedrín de aquella época. Dice Yohanan 3:3. Yahushua respondió: de cierto les afirmo, el varón que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Yahuwah. Yahushua respondió: de cierto, verso 5, les afirmo, el varón que no naciere del agua y de la rúa no puede entrar al reino de Yahuwah. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del aliento de la rúa, rúa es. Aquí completamente vemos una diferencia. Agua, el que no nace del agua, representa inmersión de purificación, dando el efecto que yo confesé mis pecados, me arrepentí, estoy compungido, estoy triste, estoy adolorido, tengo dolor en mi interior por causa del pecado, inclusive avergonzado por lo que cometí. Confieso mi pecado, hago mi inmersión de purificación, y entonces se cumple lo que Yahushua le dice a Nicodemo. El que no nace del agua, inmersión de purificación, y de la rúa, a la hora de salir, porque la rúa Hakadesh nos da vida, nos vuelve a dar un nuevo rúa, un rúa nuevo, para poder respirar, no aire solamente para nuestros pulmones o para vivir en el mundo, sino un nuevo rúa. El que no nace del agua y de la rúa no puede entrar al reino de Yahuwah. Pregunta para aquellas personas que no han hecho la inmersión de purificación. ¿Qué están esperando? ¿Que venga Yohanan
resucite y les haga a ustedes la inmersión de purificación, o que venga Yahushua HaMashiach por segunda vez y Él les haga la inmersión de purificación. Si nosotros estamos convencidos que ya es el tiempo, o que posiblemente, dice la Escritura, busca a Yahuwah mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado, tenemos oportunidad, pero cuando no tenemos oportunidad, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera sabemos si vamos a despertar el día de mañana. Por lo tanto, si yo tengo ya la seguridad, ¿qué estoy esperando? ¿Se acuerdan? Hay un relato de un etíope y Felipe, donde Felipe se le presenta y le dice, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Un libro de Yeshayahu, de Isaías. Le dice, no, pero explícamelo. Comienza a explicarle y dice que entendió perfectamente la escritura. Un etíope. Y posteriormente dice, ahí hay agua. ¿Qué estamos esperando? Hagamos la inmersión de purificación. Entendió perfectamente su concepto, entendió perfectamente el Torah de Yahuwah y no lo hizo posterior, no lo postergó, no dijo quizá cuando llegue a mi pueblo me voy a bañar en el mejor río que hay ahí en ese lugar y me voy a hacer la inmersión de purificación, o me llevo a Felipe para que me haga la inmersión. Ahí hay un agua, ahí hay un río. ¿Qué esperamos? Hagámoslo de una vez. Así usted está convencido, está convencida, no espere más tiempo. Pónganse en contacto directamente con su líder, con su rabino, que se le puede hacer la inmersión de purificación. Agua significa confesión de pecados, arrepentimiento, junto con inmersión. Rúa sucede después de subir, una vez que sale uno del agua, cuando sale para tomar aire. Esto primero es en emuná. Yo creo que está sucediendo un efecto. Segundo, la Ruach HaKadosh otorga la Rúa de Yahuwah sobre nuestra vida. Un nuevo nacimiento como un bebé. Un bebé no nace con conocimiento, tiene que alimentarlo, tiene que hacerlo crecer, tiene que ir aprendiendo, escudriñar el Torah de Yahuwah. Eso es el nuevo nacimiento. ¿Cómo nacer de nuevo? Es la primera pregunta que le hace el rabino de la época de Yahushua HaMashiach llamado Nicodemo. Simplemente él no lo entiende. Él conoce de Torah, conoce las leyes, conoce el reglamento, conoce perfectamente toda la escritura de un lado a otro, como Yahushua HaMashiach también. Pero Yahushua trajo un concepto diferente ahora. El nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. ¿Acaso Nicodemo se preguntó, ¿es una nueva doctrina o qué está enseñando? ¿O ya estaba ahí? Quizá estaba en la escritura y nadie lo pudo ver. Simplemente ahí está en la escritura, pero no lo podíamos ver, porque estaba encubierto. Temporalmente, hasta que se manifestara Yahushua HaMashiach, era como se podía destapar. Hasta que Él pudiera venir y aclararnos a qué se refería de nacer de nuevo. Juan, en el libro de Juan 1, del 1 al 18, y en primera de Juan 5, del 6 al 8, nos revela este misterio de la inmersión de purificación. Esto lo hablamos en la primera parte, por eso era importante escuchar la primera parte. Toda Rabá Yahuwah, en este momento hay 700 vistas de esa enseñanza, que hay interés, hay un deseo de aprender. Toda Rabá Yahuwah. Este nuevo nacimiento, que corresponde a confesar los pecados para ser perdonados y después purificarlos por medio del agua, por medio de un rito, un servicio, un acto de emuná. Considere esto como un principio. Esto no se nos tiene que olvidar. La carne no es primero, sino lo que nació primero fue Rúa. Esto lo encontramos Romanos capítulo 8 del 6 al 13, Efesios capítulo 4, 22, Colosenses capítulo 3, verso 5. Este es un principio. Rabino, ¿pero por qué sustituyó Yom Kippur? Vuelvo a la misma pregunta de al principio. Esta es una muy buena pregunta, lo vamos a ver en un momento más adelante. Por cuanto el primer Adán fue creado, no fue creado con pecado,
sino que el pecado vino después, junto con el cuerpo, porque fue vestido con este cuerpo, con con esta piel. Ahora que después de nuestra condición de pecado, ahora tenemos que volver como al principio. Es decir, ahora nosotros nos encontramos en este cuerpo de pecado, ahora tenemos que regresar. En el principio era un Rúa, Adán y Hawa tenían otro tipo de cuerpo, otro aspecto diferente al que hoy tenemos. Causa del pecado, fueron expulsados. Se les puso este cuerpo. Ahora tenemos que regresar. ¿Cómo? En arrepentimiento. Me arrepiento de mis pecados, confieso mi pecado, lo que yo he cometido, y vuelvo a regresar a mi estado original, como fuimos diseñados en un principio. Para entenderlo mejor, es necesario verlo, visualizarlo. Ustedes saben, mis enseñanzas son para niños, gente que yo tengo problemas muchas veces para mi aprendizaje, para memorizar algunas cosas, pero por medio de algunos gráficos o imágenes, a mí se me graba muy a profundidad. Yo quiero que esto a usted no se le olvide, porque así como yo aprendo a través de imágenes, usted puede también entender lo que intento decirle. Vea usted este círculo, aquí arriba está un borde, es un costurero, es para coser, para bordar aquí en la parte de las mujeres lo usa. Imagine que este es un reloj. Así es como nosotros podemos entender nuestra condición de pecado. Primero, aquí arriba, y cuando nosotros llevamos una vida de pecado, va bajando, va bajando, va bajando completamente, hasta que llegamos a la parte más baja, la parte donde nuestra vida está completamente deshecha, desesperada, tiene problemas para hacer muchas cosas, principalmente con Yahuwah, con nuestro Creador. A veces creemos que Yahuwah no nos escucha, que no nos oye, y pedimos a otras personas que oren por nosotros, porque es que a mí no me escucha, soy tan pecador que no me escucha. Pero esto es por condición de nuestro pecado. Nosotros conocemos nuestra propia persona, no necesitamos que alguien se entere de lo que hacemos en privado, a escondidas, o que nadie nos ve. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Una vez que llegamos aquí en esta vida, a la parte más baja, y clamamos a Yahuwah, nuestra vida comienza un ascenso, a subir poco a poco. Pero no es de una forma rápida. De la misma manera vamos creciendo en emuná, fidelidad, vamos aprendiendo, hasta que finalmente vamos a ocupar un lugar en el cual fuimos diseñados, o estuvimos de alguna manera diseñados, no alejados de Yahuwah, no alejados de nuestro Creador, sino cerca, en comunión. Adán y Hawa tenían comunión con Yahuwah en el huerto del Edén. Una vez que fueron sacados del huerto del Edén por causa del pecado, ya no existía esta comunión, ya no existía esta relación, sino ahora ellos tenían que comenzar este proceso de subir, de ir creciendo. Este concepto que a mí me ha ayudado muchísimo a identificar por qué razón algunas personas de nuestra familia, lo comento porque algunas personas dicen, es que yo estoy enamorado de Yahuwah, yo estoy emocionado, a mí me interesa, guardo Shabbat, guardo las Moedín, leo Torah, escucho las enseñanzas, hago muchas cosas, pero yo veo que mi pareja no tiene interés. Yo veo que mis hermanos no tienen interés. Yo veo que mis hijos no tienen interés. Yo veo que mis padres no tienen interés, que mis amistades. Porque cada uno de ellos se encuentra en una etapa de este proceso. Quizá usted ya llegó hasta aquí abajo. No importa si fue mucho o fue poco lo que usted alcanzó a hacer. Pero ahora usted comienza el proceso de ascensión, de subir, de ir cambiando su vida, de ir renovando su vida nuevamente. Pero otras personas se encuentran apenas por aquí. Por eso es que no nos entienden. Por esas razones que no logran captar por qué nosotros intentamos convencer a las demás personas, pero los demás no están en la misma frecuencia.
están en otro canal, están en otro asunto, no en las cosas de Yahuwah, no les interesa, no tienen deseos, no tienen participación, no quieren continuar o escucharon una vez de Yahuwah y ya después ya se alejaron. Así es este concepto, este proceso y concepto de un nuevo nacimiento, de una nueva vida de pasar de muerte a resurrección. Romanos capítulo 8 del 9 al 11. Lo vamos a leer para que lo podamos entender. Abran su escritura, libro de Romanos capítulo 8 hasta el verso 11. Dice: en cuanto a ustedes, no viven en la carne su vida, sino que viven en Rúa. Solo si la Rúa de Yahuwah, el Creador, habita dentro o entre nosotros. Shohen betohem, betojehem, dentro de nosotros, para estar firmes, erguidos, para estar de pie. El Nahom. Pero aquel que no esté en el Rúa de Yahushua HaMashiach no es de él, es decir, de Yahuwah. Pero si Yahushua HaMashiach está en ustedes, he aquí el cuerpo está muerto a causa del pecado. Sin embargo, la Rúa está viva a causa de la justicia. Hatzdaka. Eket Hatzdaka. A causa de la justicia. Vea esta relación, lo que acabo de comentarles. Y esto tiene que ver mucho con por qué le cortaron la cabeza a Yohanan. Porque representaba la carne. Ahorita lo vamos a ver. Yahushua representaba la Rúa, movido por la Rúa. Un nuevo nacimiento, un cambio. Así como Moshe Rabbeinu no pasó a la tierra prometida, sino representaba lo viejo, lo anterior, la carne, pero Josué, él sucedió, él entró como Yohanan y Yahushua, como Moshe y como Yahshua, como Moshe Rabbeinu y Yahshua. Muy parecido. Verso 11. Pero si la Rúa de aquel que resucitó, oiga, aquí ya nos explica perfectamente este concepto. Si nosotros tenemos a Yahushua, aquí estamos abajo, comenzamos a subir. Dice el verso 11. Pero si la Rúa de aquel que resucitó a Yahushua HaMashiach de entre los muertos, Yishkon Bajen, dice, habitará en ustedes. Vuelvo a leer Romiyahu 8:11. Pero si la Rúa de aquel que resucitó a Yahushua HaMashiach de entre los muertos, resucitó, es decir, nacer de nuevo o cambiar, un cambio de vida, Yishkon Bajen, dice, habitará en ustedes. Y hace una pregunta, ¿no es la misma Rúa que levantó o que resucitó a Yahushua HaMashiach de entre los muertos? No es la misma Rúa, es la misma Rúa, no hay otra. Dará vida también a sus huesos. Esa misma Rúa dará vida también a sus huesos para tomar la muerte por medio de su Rúa que habita en ustedes. Algo que a mí me impactó, que esta palabra dará vida a sus huesos. ¿Se acuerdan en los huesos en el libro de Ezequiel? Los huesos muertos, que viene ese Rúa y les da vida. Aquí aparece. En sus Biblias no va a aparecer. En la Reina Valera no aparece que dará vida a sus huesos. Pero en hebreo sí aparece. Jiten Hayim Gam Le Atzmotehem. Que dará vida a sus huesos. Impactante. Esta palabra que les dije, habitará en ustedes. Esto es lo que muchas veces tenemos un conflicto. Conflicto con la religión por los conceptos de que tú eres el templo del Espíritu Santo. Cuando la escritura aquí dice habitará, Yishkon. Yishkon, Strong H7931, está en futuro, tercera persona, futuro, habitará, residirá. Y la palabra es Strong H7931, Shakan. Shakan significa mediante la idea de hospedar, residir, quedarse permanentemente,
descansar, habitar. Esto es en presente. Morar, permanecer, quedar, ser, reposar. ¿Qué va a ser la Ruach HaKodesh? Habitará. Futuro. No ahorita. Todavía no. Todavía estamos en el proceso de crecimiento, en el proceso de cambio. Todavía no hemos sido cambiados. Mientras no dejemos nosotros este cuerpo, todavía estamos en futuro, pensando en futuro. Shaham es la palabra, el verbo presente, vivir, hospedar. Yishkon está en futuro, habitará, residirá. Vuelvo a leer el pasuk Romanos 8:11. Pero si la rúa de aquel que resucitó, ¿quién es aquel que resucitó? Yahushua HaMashiach, dice, a Yahushua HaMashiach de entre los muertos, Yishkon Bahem, habitará en ustedes. La rúa de Yahuwah que resucitó a Yahushua, habitará. Literalmente lo podemos tomar de dos maneras. Habitará en el sentido de cuando nosotros dejemos este cuerpo de carne y hueso y seamos transformados a una vida renovada, una vida nueva, o en el proceso de que nosotros, al salir del agua de la inmersión de purificación, estamos haciendo esto. Mientras nosotros no lo hacemos, cuando nosotros recibimos el llamado, como lo hace Yohanan, y llamó, Kará, y llamó, en pasado, llamó porque nosotros estamos escuchando la voz. Una vez que escuchamos la voz de Yahuwah, hacemos inmediatamente confesión de pecados y venimos a las aguas, venimos al agua a purificarnos. Una vez que salimos, que es cuando comienza nuestro ascenso, entonces aquí puede ser que habitará la rúa de Yahuwah que lo levantó de entre los muertos. Va a dar vida nuevamente a nuestros huesos para tomar la muerte por causa del pecado, por medio de su rúa que habita en ustedes. Ha-Shohen, aquí aparece la misma palabra, Ha-Shohen, habita en ustedes. Pregunta, ¿quedó comprendido el concepto de carne y rúa? Son completamente opuestos, uno del otro, completamente diferentes. La carne no va a entrar al Shamaín. Esto se vuelve al polvo de la tierra, la rúa se vuelve a quien le pertenece y solo nos queda nuestra nefesh, que es nuestra esencia misma, de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer en esta tierra, fueron nuestros deseos, nuestras pasiones, decisiones que tomamos que determinaron el rumbo de nuestro ser, de nuestra persona. Esto es lo único que va a ser juzgado en el día del Yom Hadin. Bajo este mismo argumento, les puedo asegurar con Torah en mano que la causa de que Yohanan perdió la cabeza, una fue la carne. Esta fue lo primero. No porque él haya cometido pecado, sino porque él fue enviado por Yahuwah como primero, como por delante, para traer lo segundo, que es Rúa, Yahushua HaMashiach. Antes de explicar por qué razón perdió la cabeza Yohanan, debemos conocer su significado. ¿Qué significa? Hagamos la pregunta abierta. ¿Qué significa cortar la cabeza? ¿Qué significado en el Torah tiene cortar la cabeza? Cortar la cabeza es una señal del fin de esta simiente, fin de la semilla, fin de la genealogía, fin de la cera. Por eso sucede con Caín y Abel, que Caín quiso cortarle la cabeza, pero no supo cómo. Había inocencia, lo que usted quisiera, no sabía cómo, simplemente con una piedra golpeó su cabeza. Si le hubiera quitado la cabeza, posiblemente no hubiéramos nacido ninguno de nosotros. Otro hubiera sido el tema relacionado con el cortarle la cabeza a Abel, pero a Abel no le cortaron la cabeza. Sin embargo, tiempo más adelante que Adán muere, esto nos lo explica nuestro rabino en una enseñanza donde Adán muere a los 930 años y le concede, porque el primer Adán debió vivir 1000 años, que representa un día, o 1000 años.
uno, que representa un entero, una vuelta. Sin embargo, él muere a los 930 años. Tiempo después viene David, un jovencito que ataca, esto lo vimos también en una enseñanza anterior, de Gibor, habla de Gibor, de un gigante. David toma una piedra, la misma piedra con la que posiblemente mató Caín a Abel. Y en el mismo lugar donde Caín mata a Abel, en el mismo lugar donde se lleva a cabo esta última guerra, él comienza a mover su onda y la lanza esa piedra y le pega completamente en el frente entre ojo y ojo, aquí en la sien. Este cae inconsciente o mareado por el golpe y David corta la cabeza. ¿Qué quiere decir cortar la cabeza? Lo explicamos hace un momento. Vuelvo a repetir. Fin de la simiente, fin de la semilla, fin de la genealogía, fin de la cera, fin de la descendencia. David tenía que quitarle la cabeza a Goliat, así vengar la sangre de Abel, pues la sangre todavía clamaba por venganza. Hanakam, me acuerdo de esa enseñanza de Rabino. David, con la misma piedra que mató a Abel, David mató a Goliat. Como él sabía que no solamente se terminaba matándolo, sino que tenía que quitarle la cabeza y para que los hijos de Anac no volvieran a venir a esta tierra por su descendencia. Veamos cómo es Johanan, que se convierte en el último de los Sadikim. Johanan Hamadbel es el último de los justos, de los Sadikim. Al principio les dije que esta palabra Sadik está relacionada con 7 y está relacionado con la Ruach HaKadosh. ¿Cómo se convierte esto? El último Sadik de la tierra, que es Johanan Hamadbel, con la vieja naturaleza, es decir, en la carne. Ahora los que nosotros volvemos a ser Sadik, ya no es en nuestra carne, sino por la Rahamín, como dirían los cristianos, gracia sobre gracia, por la Rahamín, por el favor de Yahuwah. Ahora nosotros somos Sadik, pero por medio de la Ruach HaKadosh, no por medio de nuestra propia carne o nuestro propio esfuerzo. Si usted lee todo el capítulo 23 del libro de Matillahu, se va a encontrar con lo siguiente, y lo voy a enumerar porque no lo puedo leer, es mucho, son muchos capítulos. Solamente voy a poner algunos puntos. Usted tiene que darse cuenta por qué razón Johanan Hamadbel no inició su ministerio, su abodá, en el templo. Él comenzó en el río. ¿Por qué razón los fariseos, Sofrín y los Prushim le dijeron a Yahushua, ¿acaso nosotros estamos ciegos también? Vamos a ver por qué. Aquí en el libro de 23 de Matillahu, capítulo 23 de Matillahu, que hace unos días nuestro rabino nos había dicho que había sacado una enseñanza sobre este capítulo. Yo ya lo tenía escrito. Toda Rabá Yahuwah que nos puso en el mismo sentir de hablar de este capítulo de Matillahu. Yo lo voy a hacer de manera superficial. Usted va a entender por qué. Yahushua estaba enfrentando a los Prushim y a los Sofrín, que aparentemente eran los Kohanim del Heikal. Oiga esto. En una época, razón por la cual Johanan no comenzó su ministerio en el templo. Ojo, Johanan era hijo del Cohen, por lo tanto le correspondía él ser un Kohanim, a Johanan. Además, era unigénito, y todo primogénito en automático le pertenece a Yahuwah. Esto confirma 2 veces por qué. Vamos a ver. 2, o siguiente, les dice Yahushua a estos fariseos: en la cátedra de Moshe se sientan, dicen, pero ellos no hacen. Otra, sus obras son para ser vistos, se sienten en las primeras filas, aman ser llamados rabí. Cosa que Johanan se fue a esconder, o se fue a un lugar donde no había mucha gente, donde no se mostró con tanta pavorosidad
tanta belleza, sino que yo me imagino que hasta los fariseos caminaban así con las manos abiertas, ¿no? Pecho salido. Yo me imagino. Pero Johanan se fue a un lugar, vestía piel de camello y su calzado posiblemente, cómo se veía él con su cabello largo de nazareno, su barba crecida, no parecía un Kohanim, pero un enviado de Yahuwah es muy diferente a un enviado de los hombres. Sus obras son para ser vistos. Dice otro punto. Cierran el Shamaín para que ni ellos entren y no dejen entrar a nadie más. Cualquier parecido con la actualidad en estos días solamente es coincidencia. Cierran el Shamaín, que ni entran ellos, pero no dejan entrar tampoco a nadie. Por otro lado, Johanan llamó, Kará, una voz que clama en el desierto. Arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a los caminos de Yahuwah. Y estos personajes cerraban el camino y no dejaban entrar. Otro punto, son guías de ciegos. La relación de ciego y sin luz lo hablamos en la primera enseñanza, Juan capítulo 1, donde Yahushua es la luz de los hombres. Otro punto, límpianlo de afuera, pero por dentro están llenos de robo, de injusticia. ¿Quiénes? Los fariseos, los sacerdotes de aquella época. Johanan, arrepiéntanse de sus pecados, purifíquense, llama al arrepentimiento. Otro punto, semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera muy blancos, pero por dentro están llenos de huesos secos. ¿Se acuerdan lo que hablamos de los huesos en el pasuk anterior? Para traer vivificar el Rúa en su interior, para capturar la muerte por causa del pecado. En este concepto de Johanan y los fariseos, completamente diferente. Cuelan el mosquito, pero tragan el camello. Johanan viste con el camello, o con la piel de camello. Ellos dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices para matar a los Nebim. Muchos, por no decir todos los Nebim, murieron en una desgracia por causa de llevar la palabra de Yahuwah, portavoz de Yahuwah, que decían arrepiéntanse, no cometan esto, no cometan aquello. Todos murieron en una forma muy, muy desagradable. Pero Yahuwah los trajo a juicio a estas personas. Otro punto, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del juicio en el fuego? Impactante. La sangre que fue derramada sobre la tierra de los justos, desde Jabel hasta Sejarjá, que mataron en el templo. Y el altar vendrá sobre esta generación. Aquí ya hay una evidencia, ya está la manifestación de cómo murió Sejarjá. Lo vamos a leer, tenemos que leerlo en donde aparece. Pero aquí Yahushua los está enfrentando. Ustedes, desde Abel que lo mataron injustamente, hasta Sejarjá, que era un sadik delante de Yahuwah. Ustedes lo mataron. Yahushua les está reclamando. Ustedes que se dicen los Kohanim de este templo, son culpables. ¿Cuál generación? Dice, el altar, dice, vendrá sobre esta generación. ¿Cuál generación? La generación perversa y maligna que vive en la carne. Esa es la generación perversa y maligna que vive en la carne. Yarushalayim, Yarushalayim, que matas a los Nebim y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Su casa será dejada desierta, la de los Kohanim. Verso 39. Y esto es impactante, que si usted es un verdadero israelita, usted tiene que comenzar a hablar estas palabras.
verso 39, en referencia a los sacerdotes de aquella época que estaban violando el Torá. Por esa razón, Johanán no comenzó su ministerio en el templo, en el Heikal. Lo comenzó en un lugar desierto, en el río. Y esto está relacionado con la enseñanza que hace el Am Yisrael en el desierto. Lo vamos a preparar. Dice el verso 39, no volverán a verme hasta que digas, Baruch haba beshem Yahuwah. Esta es la razón por la cual nosotros decimos todas mis enseñanzas. Cuando comienzo un video, es lo primero que yo les digo. Baruch haba beshem Yahuwah. En español quiere decir, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah. Y nosotros mencionamos el nombre. No nos quedamos con Hashem, ni con el Eterno, ni con otra cosa que no. Mencionamos el nombre porque ese es el nombre que nos ha sido revelado. El nombre que nos ha sido dado, nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre en que nosotros podamos ser libres, liberados. Yahuwah, ese es su nombre. Bendito el que viene en el nombre de Yahuwah. No en el nombre de estos fariseos idólatras que solamente les gustaba pavonearse, les gustaba vestir, mostrarse delante de la gente como lo que no eran por dentro. Aquí en el verso 35 nos dice que Sejarjá, quien era el padre de Johanán, lo habían matado. ¿Por qué razón si nadie podía entrar al templo? ¿Cómo es que lo mataron adentro en el templo? Razón. ¿Cuál es la razón? Las mismas por la que mataron a Yahushua estaban dando muchas señales. Tanto Sejarjá como Yahushua estaban dando muchas señales. Una de ellas fue por el nacimiento de Johanán Hamatbel. Si ya no estaba el Arón Edut en el Heikal de Herodes, es decir, en el edificio que Herodes, porque él, el que reconstruyó Esdras y Nehemías, no era el mismo. Ese lo volvieron a derribar, lo volvieron a edificar, y el que lo hizo fue Herodes I el Grande. Un edomita. Uy, uy, uy. Impactante, como hasta el día de hoy. Ahora, puedo comprender por qué razón hablar de Edom, que persigue constantemente a la descendencia, al linaje de Jacob, hasta nuestros días, infiltrado por todos lados. Edom se ha infiltrado, uno de los enemigos muy grandes del pueblo de Israel es Amalek. Definitivamente cualquier judío le va a decir que Amalek es uno de ellos. Y además que era hijo de Esaú. Pero ellos le echan la culpa que Amalek es Roma, o los hijos de Esaú es Roma. Pero ellos no se han dado cuenta que los judíos edomitas son también Amalek, son también descendientes de Esaú. Muy diferente del concepto de los verdaderos Yahudí, hebreos israelitas Yahudí, no los judíos que están haciendo cosas por todos lados. Hoy en día en las noticias se están dando a conocer muchas cosas de esos judíos edomitas. Estoy hablando de los judíos edomitas. No todos los judíos son así. Los judíos edomitas que tienen la intención de matar, inclusive niños, secuestrar y hacer tantas cosas, es impactante. Las noticias están al día y estamos enterados. Se han mostrado abiertamente. Lo que nosotros ya sabíamos desde hace tiempo, ahora se ha declarado públicamente a todo el mundo cómo son ellos. Para que la gente comience a odiarlos y comience nuevamente a rechazarlos. No se habla aquí de todas las 12 tribus de Israel, o de los verdaderos hijos de Israel. Este mismo Sejarjá, quien fue padre de Johanán, es el mismo que cuidó de Mirjam. Este Cohen Hakadol, padre de Johanán, él fue el que cuidó a Mirjam cuando era una niña de tan solo 3 años hasta que ella cumplió 12 años.
Vamos a leerlo en el mismo libro del protoevangelio de Santiago, del cual yo les hablaba hace un momento. Si usted puede bajarlo de internet, bájelo, búsquelo. Si no, en el video 286 yo grabé un audio de esta enseñanza, protoevangelio de Santiago. Ahí está su historia. Vamos a leer, con esto voy a terminar porque ya me estoy alargando un poco con el tiempo. Vamos a continuar otra tercera parte. Protoevangelio de Santiago, capítulo 7, verso 2. Y la niña cumplió sus 3 años y Yahuyaquín, que es Joaquín, dijo: convoca a las hijas de los hebreos, de los Yisraelim, que están sin mácula, sin mancha, las vírgenes. Deja que tomen cada uno una lámpara, la lámpara que representa la luz, y dejar que estén encendidas, que la niña no gire hacia atrás su corazón, no sea tomado cautivo lejos del Heical. Es decir, una vez que toma esa luz, tiene que ir caminando hacia el Heical, como un símbolo, una señal de caminar en obediencia a Yahuwah. Esto es lo que se refiere. En el Heical de Yahuwah. Y lo hicieron hasta que subieron hacia el Heical de Yahuwah, y el Cohen, el sacerdote, la recibió y la besó, y la bendijo y dijo: Yahuwah ha aumentado tu nombre entre todas las generaciones en ti. En días más tardos, Yahuwah hará manifestar su redención a los hijos de Israel. Y la hizo sentarse en la tercera grada del altar del Mizbeach, y Yahuwah puso su inmerecido favor sobre ella, y bailó con sus pies, y toda la casa de Israel la amó. Pongo hincapié en este verso, donde el Cohen que la recibió y la besó, la levantó y la bendijo, lo vamos a ver en otro libro adelante, que ahorita no me alcanza. Voy a tener que hacer la otra parte para que usted lo pueda entender. Tiene que esperar la siguiente parte. Verso 2. Un querub le dice a Sejarjá lo que debe hacer con Miriam para entregarla a Joseph. Aquí está la respuesta. Un querub le dice a Sejarjá. Aquí aparece el nombre de Zacarías, el padre de Yohanan Hamadbel, el inmersor, pero él todavía no nacía. Miriam era pequeñita. Hacía 12 años que ella, 3 años para 12, son 9. 9 años él la cuidó. Esto también nos lo revela el libro apócrifo de José, capítulo 3. Nos habla exactamente lo mismo. Si usted quiere buscarlo, ahí lo puede encontrar. Apócrifo de José, capítulo 3. Así que también aparece otro varón que se llama Shimeón, el cual Yahuwah le reveló por medio de la Ruach HaKadosh que no vería la muerte hasta que vieran sus ojos la consolación de Israel. Esto lo dice Lucas capítulo 2, 25 al 35 y del 36 al 38. Del 25 al 38. Nos habla de una profetisa llamada Hannah, quien también lo bendice. Esto no me va a alcanzar a leerlo ahorita, lo vamos a leer en la otra enseñanza, el siguiente video, pero les quiero dejar esta continuación para tener un segundo testigo. Apócrifo de Santiago, capítulo 24, verso 1. Pero los Kohanim entraron en el Heical a la hora del saludo, y la bendición de Sejarjá no los recibió de acuerdo a su costumbre. Y los Kohanim se encontraban esperando a Sejarjá para saludarlo con la tefilá, con la oración, y dar kabod a Yahuwah Ha-Elión. Aquí dice, no dice que era el Cohen Hakadol, pero vamos a ver por qué razón. Estaban esperando al Cohen Sejarjá para la bendición. Pregunta, ¿quién da la bendición? El Cohen Hakadol. Nadie más da la bendición. Lo estaban esperando los demás Kohanim para la bendición, pero no salió. Solamente el Cohen Hakadol, en este entonces era Sejarjá. Aquí está donde nos revela que Sejarjá era el Cohen Hakadol, el padre de Yohanan Hamadbel. No lo dice en la escritura de los libros que tenemos en la Hatorá,
Pero en este libro de Apócrifo de Santiago, aquí sí lo revela. Apócrifo de Santiago, capítulo 24, verso 2. Pero como tardaba por venir, todos temían, y uno de ellos tomó valor y entró, y vio junto al altar sangre congelada, y una voz diciendo: Sejarjá ha sido asesinado, Zacarías ha sido asesinado, y su sangre no será limpiada hasta que su vengador venga. ¿Quién es ese vengador? Impactante. Cuando escuchó esa palabra tuvo miedo y salió presto y les dijo a los Kohanim, verso 3, tomaron valor y entraron. ¿Se acuerdan que no podían entrar por causa del arca del pacto? Una vez que entraban, al instante caían muertos. Pero tomaron valor. Al Cohen Hakadol le ponían un amarre aquí en la cintura, tenía campanillas en la parte inferior de sus vestidos. Una vez que ya no escuchaban las campanillas, era un símbolo de que había muerto por causa de la Shekinah, de la presencia de Yahuwah. Pero ahí ya no estaba ya no se encontraba el arca del pacto, por eso podían entrar libremente. Dice el verso 3, tomaron valor, entraron y vieron lo cual se había hecho, y luego los grupos especiales del Heikal se lamentaban y se rasgaban las ropas desde arriba hasta abajo, y no encontraron su cuerpo, pero su sangre la encontraron convertida en piedra. Y temieron y salieron y dijeron a todas las personas de Sejarjá: fue asesinado. Todas las tribus de los pueblos del pueblo lo oyeron y lo lloraron y lo lamentaron. 3 días y 3 noches. Después de los 3 días, los Kohanim tomaron concilio de a quién podían poner, a quién debían poner por él. La suerte cayó a Shimeón. Y ojo con esto, porque nuevamente en el libro de Lucas no aparece, solamente dice que él era un hombre justo. Un hombre justo, Sadik, que esperaba la consolación de Israel. Pero aquí dice que a quién iban a poner de Cohen Hakadol. Y la suerte cayó sobre Shimeón. Este Shimeón es el mismo que aparece que bendice a Yahushua. Ahora él es quien fue advertido por la Ruach HaKadosh, es decir, escuchó la voz de la Ruach HaKadosh, que no iba a haber la muerte hasta que viera al Moshiach en la carne. Esto es impactante porque cuando murió Sejarjá, podemos hacer una deducción tan sencilla. Una deducción tan sencilla. Yohanan le lleva 6 meses a Yahushua HaMashiach. Él nació en el primer mes, en el día 15, Yohanan Hamadbel, en el primer Jodesh del día 15. Y Yahushua HaMashiach nace en el día 15 del 7º mes, 6 meses después. 6 meses le lleva. Quiere decir que cuando Shimeón ya estaba como Cohen Hakadol, en aquella época, Yahushua HaMashiach, después de 40 días que había nacido, después de esos 40 días, para la purificación de Miriam y para pagar la redención de Yahushua HaMashiach, se presentó en el Heikal o en el templo. Y ahí es cuando viene Shimeón, levanta al niño y lo bendice. ¿Cuánto tiempo sucedió? Muy poquito. Usted tome sus cuentas y se va a dar cuenta de una gran sorpresa. Nos vemos en la siguiente parte. Esto es una continuación. Esperamos una cuarta parte para poder ampliar esta enseñanza. Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Aleichem, Am Yisrael.